a ver gente que lucha por la cultura, que pelea por la cultura. Uno de ellos ya lo conocemos, es un viejo conocido de la revista Blanco sobre Negro, Antonio Chavero. Y le acompañan, que además lo va a presentar él, dos actores que han compartido con él en momentos de trabajo. Porque acabáis de ver la película, ¿no, Juan Antonio? Efectivamente, aquí tengo a mi lado a Victoria Castillo, que ha sido uno de los pilares fundamentales de la película, que ha ejercido como ayudante de dirección, ha representado un papel también muy brutal, un personaje muy brutal de la película, y también ha dirigido departamentos como el de maquillaje, arte o vestuario. Y luego a su lado tenemos a Rafa Blanes, que es absoluto protagonista de la película, también por otra parte. Cuéntanos, ¿qué acabáis de terminar exactamente? Pues acabamos de terminar tras 2 años de preproducción y un verano muy caluroso y muy duro de rodaje, La Sombra, que es mi y nuestra primera película que se ha podido llevar a cabo gracias al trabajo durísimo de un equipo de casi medio centenar. Es tu primer largometraje, no película, porque tú ya cortometrajes tienes varios hechos. Sí, sí, efectivamente. Hombre, suelen ser 2 palabras muy similares entre ellas, pero sí, es el primer largometraje. Exactamente, ¿no? Pásale a los compañeros que nos vayan contando también ellos un poco la experiencia vivida y si os rogaría también que os fuerais presentando un poco qué habéis hecho, para que la gente os conozca también para el futuro. Muy bien, pues bueno, yo soy Victoria Castillo. Soy actriz, pero como ha dicho Juan Antonio, en este caso, en este proyecto en concreto, pues he ejercido más papeles, ¿no? Empecé en el campo de maquillaje. Lo ampliamos a vestuario, dirección de arte y ya al final pues fue dirección de actores con la figuración y ayudante de dirección en algunas escenas y en muchos momentos, ¿no? Mi personaje, pues bueno, es el personaje de María, que no quiero desvelar, vaya que me riñan, no quiero desvelar mucho de qué es lo que lleva a cabo en el largometraje, pero bueno, ahí está y estoy contenta con el trabajo y bueno, no sé, yo me dedico aquí en Córdoba a dar clases de teatro y cine en la Escuela de Teatro y Cine de Actúa Córdoba y pues llevo ya pues 8 años en lo que es la docencia y como actriz pues bueno, tengo una compañía de microteatro con mi compañero Rafa que llevamos desde 2015 haciendo cositas de microteatro por aquí, por Córdoba y provincia, y hemos salido también fuera y pues bueno, pues ahí estamos intentando tirar para adelante con la interpretación, ¿no? Aquí en Córdoba. Cuenta, Rafa, un poquito. Buenas, muy buenas. Yo soy Rafa Blanes, interpreto a Juan en la película de La Sombra y solo me he encargado de eso porque porque ya era bastante. Sí, bueno, interpreta a Juan, uno de los protagonistas de la película, no el único protagonista, pero sí uno de ellos. Y nada, estamos muy contentos, muy orgullosos y recorriendo cada punto que nos dejan para expresar lo contentos y lo orgullosos que estamos del trabajo que hemos realizado durante este verano y anteriormente, aunque yo no estaba en el proyecto, los 2 años de preproducción que ha tenido la película. Y nada, la película ya está en fase postproducción, es decir, de montaje, de edición de audio, de imagen y demás, y va a llevar un tiempecito, lo digo por toda la gente que nos pregunta directamente ya cuando ha visto el tráiler, ¿dónde podemos ver la película? ¿Dónde la veo? Lo siento, el enlace a YouTube todavía no lo tenemos, pero bueno, ya mismo, no os preocupéis, ya mismo. Juan Antonio, cuéntanos un poquito cómo ha sido ese trabajo efectivamente de 2 años y después cómo ha sido el trabajo ya de la realización en sí mismo, ¿no? ¿Cuántas personas habéis trabajado? Un poco todo eso es lo que queremos conocer de esta película. De La Sombra, por cierto. Vale, pues hombre, el trabajo de preproducción fue muy duro, porque era básicamente, como dice uno de los grandes productores de esta película, que es Juan Jesús Granja, que la preproducción la llevó a cabo junto a José Luis Chofles y Fernando José Solís. Pues era básicamente ir dando cabezazos por todos los lados que podíamos, intentando averiguar a la gente que nos faltaba o los recursos que nos faltaban. Y básicamente estuvimos así 2 años. Es más, la película estaba intencionada para grabarse el año pasado, pero dijimos no podemos hacerla este verano o no podemos hacerla tan bien como en verdad podríamos si nos diéramos un poco más de tiempo en la preproducción. Entonces nos dimos 1 año más y efectivamente la hemos grabado este verano. Y hombre, han sido procesos muy duros porque el rodaje, hay gente que no tiene una idea muy exacta de qué es verdaderamente un rodaje, pero básicamente es como ir a una guerra, es como ir al Vietnam. Entonces estamos un poco ahora con las secuelas.
Pero muy contentos con el producto que hemos hecho. Creemos que ha quedado algo muy chulo, incluso mejor, creo yo, podríamos decir, de lo que todos podíamos esperar en un principio. No por falta de confianza, ni mucho menos, sino porque, hombre, tiene los medios que tiene, tiene la gente que tiene, que es muy buena, pero no es un equipo de 200 personas. Y, por ejemplo, tiene que haber gente que, en este caso, pues como Vicky, tiene que hacer 500 cosas, ¿no? Y entonces, pues, pero la película ha quedado muy bien. Vamos, ¿Cuántas personas han participado en este proyecto? En general, contando todo, hablamos de producción, hablamos de filmación, hablamos de todo el personal que está. unas 70 personas. No es una poca cantidad, ¿no? No, que va, para nada. Ha sido una cantidad importante. Sí. Cuéntanos un poquito, hasta donde puedas contar, de qué va La Sombra. Vale, pues la premisa de La Sombra, o sea, la premisa tal y como está establecida, es que seguimos de cerca a dos protagonistas, porque Rafa he dicho que es el absoluto prota, pero porque sale en el 90% de las páginas de los planos, pero es un trío protagónico que está formado por Rafa interpretando a Juan, Silvia Navarro interpretando a Lucía y Carla Córdoba Romero interpretando a Elena. Entonces, seguimos de cerca a nuestros dos protagonistas, que son Juan y Lucía, unos supervivientes que llevan una rutina diaria bastante fija a la hora de poder seguir viviendo en su día a día. Y entonces tienen un objetivo muy claro, un objetivo que en principio pues no puedo decir aquí ahora. Pero que durante sus caminos para llegar a ese objetivo se encuentran con Elena, que es una niña que dice que está buscando a su familia. Y entonces eso hace que sus caminos confluyan y pues choquen y acaben yendo por derroteros que a lo mejor no se esperaban del todo. Entonces La Sombra es una película que trata temas como la redención, que trata temas como la pérdida, la muerte, el hecho de intentar volver a soñar, ¿no? Con tener algo que a lo mejor no pudiste salvar, por así decirlo. Entonces, de las emociones es un tema clave en la película, no solo a la hora del texto, de cómo se afronta la historia, sino a la hora de realizarla e incluso de montarla. O sea, la emoción es algo vital en la película. Soy gente joven, ¿hay algún referente en el cual hayas mirado para hacer la película? ¿Te hayas soñado con él? Sí, pues hombre, hay una anécdota curiosa de rodaje, que era básicamente que de vez en cuando yo decía el nombre de un director así un poco random, y entonces había unos cuantos hombres. A ver, también es verdad que a la hora de cómo tenía yo en un principio enfocado la película, hay cosas que luego pues, han tenido que ir cambiando, obviamente, porque lo importante es el resultado final, escuchar a tu equipo, sobre todo importante para que todo quede lo mejor posible, porque al fin y al cabo tengo 23 años y no soy nadie tampoco. Entonces, pues es muy importante escuchar la opinión de la gente muy talentosa que te rodea. Pero sí, claro, sobre todo a medida que íbamos rodando, yo iba viendo que también había cosas por pura sugestión que a lo mejor ni tenías pensadas, pero luego las ves y dices, hostia, pues a lo mejor esto me recuerda al cine del puto Bresson, ¿sabes? O de Tarkovsky, dos personas a las que ahora mismo estoy muy enfocada, la verdad. Entonces, a la hora de estudiarla y tal. Pero luego también hay grandes influencias como The Last of Us, clarísima, un gran videojuego, y por ende películas como La carretera de John Hillcoat. Ajá. Virginia, tú en tu caso... Victoria, perdón. Tú en tu caso, de los 1000 trabajos que has hecho, porque además sí lo has reconocido Antonio, ahora me contarás un poco el de actriz, pero en el resto, ¿cómo te has podido mover entre eso de Magnum, de tengo que hacer 30 cosas a la vez y al final eres una sola persona, aunque quieras hacer 30? En realidad la parte de vestuario era trabajo previo a rodaje, entonces no te lo llevas tampoco tanto al momento en sí. El maquillaje, pues al final adquiere una mecánica, ¿no? Si tuve un asistente también de maquillaje y entonces ya íbamos con la idea clara de, vale, hoy rodamos la secuencia tal, ¿qué actores intervienen? Estos, pues yo me pongo con esto, a la vez tú vas haciendo tal, y era lo primero que se hacía, obviamente antes de empezar a rodar había que tenerlos listos, ¿no? Con el maquillaje. Entonces ya llega un momento en el que es mecánico. Tú antes de ir a rodar mira el material que tienes, vale, lo tenemos todo, si no me faltaba algo, producción, necesito tal cual, no sé qué, me lo traían y entonces el maquillaje y el vestuario pues era una cosa más previa, ¿no? En cuanto a la ayuda de dirección, pues a lo mejor sí es difícil, sobre todo cuando yo estoy en escena, porque cuando yo estoy fuera de escena pues puedo estar con Juan Antonio viendo la escena, viendo cómo está haciendo el plano, viendo lo que hacen los actores y puedo un poco más, pero cuando estás desde dentro siempre te falta un poco ese punto de vista, ¿no? Pero bueno, luego la dirección de figuración, supongo que es algo a lo que estoy acostumbrada por el hecho de las clases, ¿no? El hecho de relacionarme con personas y explicar un poco qué es lo que tienen que hacer, pues tampoco fue ningún conflicto grande ni nada de esto. Y quizás lo que sí me dejó un poco más, cuando hubo un par de escenas que Juan Antonio me dijo, dirígelas tú, y
me pilló un poco así de sopetón y digo, yo no sé hacer esto y sobre la marcha, ¿no? Te ves forzada a decir, bueno, no sé por qué no me he puesto, ¿no? A lo mejor ponerse y bueno, hay un par de escenas que he dirigido yo y que creo que han quedado bien y estoy contenta y orgullosa de ellas. Y como actriz, ¿es tu primera película también, tu primer largometraje? No, no es mi primer largometraje. ¿Cómo te has encontrado entonces aquí, ya comparando con otro largometraje anterior? Hace un par de años grabé otro largometraje aquí en Córdoba, que es Makoki, un amor de muerte, de Visual Story, en la que también participa Juan Antonio como actor. Pero son largometrajes muy diferentes. El otro es una comedia y esto es drama, es puro drama y probablemente es el personaje más dramático al que me he enfrentado en mi carrera, por así decirlo, porque nosotros con la compañía de teatro también hacemos comedia, prácticamente siempre hacemos comedia, mucho infantil, no sé. Entonces, a este nivel es lo más dramático a lo que me he enfrentado y no sé, era un reto, era diferente y me he sentido cómoda, me ha gustado. ¿Y trabajar con Juan Antonio? Es fácil. ¿Es fácil? Sí, es fácil. Hombre, ya sé que está al lado y que no voy a decir. No, pero a mí eso me da igual, vamos. A veces tiene sus más, a veces tiene sus menos, como todo el mundo, ¿no? Y a veces es muy cabezón y quiere darle a entender algo y él está muy empecinado y no te hace caso, pero la mayoría de las veces sí que escucha mucho y reflexiona y a veces toma la decisión de cambiar lo que tiene en mente porque ve que a lo mejor es más favorable lo que se le está proponiendo de otro lado. Él sería un poco un director de actores, es decir, que oye al actor, que le gusta compartir Sí. con ellos, incluso con el equipo entero, ¿no? Un poco que Sí, las sí, ideas sí. que vayan llegando, ¿no? Yo he trabajado también con Juan Antonio previamente en algunos de sus cortometrajes y yo he visto una evolución grande también en Juan Antonio a nivel como director, ¿no? De que al principio en los otros cortometrajes en los que trabaja con él a lo mejor era un director más técnico, estaba más pendiente de la cámara, del plano, de tal, y dejaba más a los actores un poco a su aire. Y en el largometraje es verdad que sí que ha sido más de irse con el actor, explicar la situación, escuchar al actor, sus necesidades, intentar llegar a un equilibrio. Ahí hay una evolución grande. Eso es importante. Rafa, cuéntanos tu experiencia como en la película, cómo ha sido, cómo te has encontrado. Ha sido difícil porque, bien dice Juan Antonio, si te has comido la película entera. Sí, enterita. Si te has Totalmente. quedado poquitos momentos sin estar. ¿Cómo ha sido esa preparación en tu caso? Y además no incorporándote al principio, con lo cual te llega ya un proyecto casi avanzado, Sí, ¿no? un proyecto avanzado. Un proyecto que bueno, que en principio no, yo iba a estar en él para interpretar un pequeño personaje que aparecía en el principio de la película y ya está. Y yo estaba muy contento con eso y muy conforme y yo iba para adelante. Y bueno, por circunstancias de la vida, Juan Antonio me llega un día con el productor, con Juanje, y me dicen, Rafa, ¿qué te parece si interpretar a Juan, al protagonista, tal? Es mucho trabajo, pero nos gustaría que lo interpretases tú. Y yo, pues bueno, me quedé un poco pillado pensando que tenía yo que hacer en verano para ver si podía cuadrarlo y demás. Pero me apeteció muchísimo y dije, venga, esta gente ha confiado en mí, a lo mejor yo no confío en mí tanto como han confiado ellos. Vamos para adelante con la película. ¿Es tu primer largometraje? No, Tampoco, ¿no? he realizado algunos antes. ¿Y cómo te has visto en comparación con esos largometrajes? Dado que este tiene unas especiales dificultades, porque además es un mundo sí. apocalíptico, Sí, complicado, y bien hablaba también antes Victoria Sí, el sí, tema sí. de que cae más a la comedia, ¿no? sí. Pues con respecto a otros largometrajes, principalmente la diferencia es el trabajo que la cantidad de trabajo que he tenido que desempeñar, ¿no? Es verdad que en el otro largometraje con el que lo pueda asemejar, ¿no? Que también se realizó en la provincia de Córdoba y demás, era un personaje también dramático, pero con menos peso en la película, ¿no? Aquí principalmente lo más complejo para mí ha sido el tener la cámara el 90% del tiempo a plano absolutamente cerrado, en el que no se permite ni una mueca ni un gesto, que luego durante el transcurso de la película, al verme a mí luego 1 hora 40, pues verme 1 hora y media de seguido, que no hubiese ningún momento en el que nada desentonase con el personaje, ¿no? Digamos, no había realizado nunca jamás como actor un personaje que tuviera esa evolución dentro de la trama y sobre todo esa cantidad de trama, ¿no? Cantidad de metraje en el que estuviese para que no puedas permitirte ni el más mínimo error de personaje, ni el más mínimo cambio que diga, bueno, pero este personaje antes, ¿no?
En la primera media hora era un poco así, ahora es un poco Va así. evolucionando además el personaje a lo largo de la Efectivamente, película, el ¿no? personaje tiene una evolución porque, bueno, una película que también, a pesar de ser drama, también tiene su parte de acción y pasan muchas cosas y con el plano muy cerrado, digamos, son muchísimas emociones que transitar, que tramitar, que mostrar, ¿no? Prácticamente solo teniendo el gesto, ¿no? Y ni siquiera el gesto que sea mano y cara, sino cara, exclusivamente. directamente y tampoco Los digamos ojos, ¿no? Que el cine al final son ojos, pero Claro. yo no había hecho nunca nada así. Y la verdad que, bueno, yo lo que he visto estoy muy contento, aunque siempre cuesta muchísimo verse a uno mismo, ¿no? Y analizarse, pero es verdad que lo que estoy recibiendo mucho cuando la gente ha visto el tráiler, la gente ha visto alguna escenita, que hemos pasado por ahí para saber un poco un sondeo de Claro. opiniones, es que no se me ve a mí por ninguna parte, ¿no? La gente que me conoce a mí Claro. como persona, persona, ¿no? de calle. Personalmente, que no se me ve a mí por ninguna parte. Claro. Y eso es lo que yo buscaba un poco, porque Juan no se parece a mí. Juan Antonio, cuéntanos tú un poquito todas las dificultades por las que habrás pasado, haber encontrado. Y después hay una parte importante que quiero ver, porque en el tráiler queda claro que hay un porcentaje de exteriores bestial. Entonces cuéntanos un poco toda esa experiencia de rodar tanto en exteriores, donde siempre todo se puede complicar 1000 veces, ¿no? Sí, vale. La película es verdad que se podría decir que es el 70% exteriores, sin duda alguna. Y, hombre, complicaciones tienen muchas, como el hecho de la calor. En Córdoba en verano grabando a las 4 de la tarde con 40 grados. O sea, yo me he puesto moreno, pero espero no haber cogido un cáncer también. Y entonces, aparte de eso, el hecho de que tú estás rodando una escena, vamos, yo siempre dentro de lo que intentaba rodar cronológicamente, porque creo que es lo más viable al nivel de las emociones, sobre todo aunque a veces pues la luz o otras cosas de organización te lo impedían. Pero entonces hay ¿Te has veces... rodado cronológicamente? Muchas, las Casi escenas. todo, ¿sí? O sea, a ver, nosotros hemos tenido un estilo de rodaje en el que las escenas se rodaban casi todas como en plano secuencia. O sea, Sí, tú, sí, si a lo sí, mejor era una conversación y eran 2 páginas, tú la grababas del tirón desde varios puntos de vista, Claro. varios planos, y luego yo lo voy intercalando en Sí, montaje. los montes ya está, claro. Entonces tú ahí puedes tener problemas de luz en Claro. exterior, de que entonces había que tener mucho cuidado y había que hacer muchos falseos. Y yo lo que más sueño por la noche ahora es que se va la luz, cada vez que me voy a ir a dormir. Sobre todo oigo la voz de Vicky diciéndomelo. Ahora es la luz. Sí, pero bueno, a lo mejor hemos tenido problemas graves en 2 o 3 secuencias que luego además en post-pro en principio se han podido solucionar. O sea que lo más duro era eso, lo más duro era la calor, lo más duro era el día de antes de rodar, cuando intentábamos mirar que nunca faltara nada el pobre Chechu, los dolores de cabeza con los que habrá acabado, esas veces que hablaba yo con él a las 3 de la mañana mirando que no faltara nada, y a lo mejor incluso habiendo rodado el día de antes 12 horas, como fue un gran y extenuante rodaje que tuvimos a 3 días seguidos, 12 horas diarias, durmiendo 3 horas por la noche cada día, muy loco eso. Pero los mayores problemas de rodar en exterior es eso. También es verdad que nos íbamos a sitios medianamente alejados y a no ser que la madre naturaleza nos troleara un poco, pues se estaba medio tranquilo. Entonces era cuestión de ver el sitio, y luego también es que es imposible que nunca tengas que improvisar. Siempre vas a tener que improvisar algo y entonces tienes que estar, aunque sea un poco acostumbrado, y si no también deja que te guíen en ese aspecto a la resolución de problemas, que es bastante vital para ese tipo de cosas. Tienes que encaminarte hacia eso, hacia la solución de esas complicaciones que te van a subir siempre que estás en la calle. Eso es obvio. ¿Cómo te has encontrado en este primer largometraje? ¿Te has encontrado cómodo? ¿Te has visto muchos errores a corregir, obviamente? Seguro, porque sé que además eres así, pero seguramente corregirás más para la próxima. Pero ¿cómo te has encontrado tú? Pues me preguntaron hace poco algo así y yo lo que respondí, vamos, y honestamente, y me da igual decirlo, o sea, yo creo que no soy la misma persona cuando empezó hace 2 años, terminó el guión durante una noche loca, como dijo Rafa una vez, de Coca-Cola y café, que terminó el guión y luego tuvo sus posteriores revisiones y tal, aunque el guión ha ido cambiando también durante los rodajes, inevitablemente, y cosa que también se dio cuenta la grandísima Vicky. Pero entonces yo pues me doy cuenta de que no soy la misma persona que cuando empezó. No digo que sea mejor, no digo tampoco que sea peor, simplemente no soy la misma. Y entonces pues a muchos niveles, sobre todo al ser una película que requiere de tantas emociones, yo he reído mucho, he llorado mucho, lo hago también ahora montándola incluso, entonces pues es una involucración muy grande. Entonces he aprendido muchísimo, por supuesto, de las cosas buenas, de los errores. En nuestra ópera prima, al menos la mía, obviamente va a tener cosas mejorables y estaremos para seguir dando caña en las siguientes, pero para ser la ópera prima lo que más me siento es orgullo del equipo del que me he rodeado, que ha confiado en mí y que juntos hemos sacado para adelante algo que creo que como mínimo va a ser algo especial y distinto dentro del panorama audiovisual cordobés. Y cuéntanos un poquito cómo va a ir el camino de la sombra a partir de ahora, qué plazo nos queda, cómo va a ir, etcétera.
Pues La Sombra ahora mismo está en postproducción, vamos, la estoy montando, mientras le voy pasando también escenas a nuestro sonidista y técnico de postproducción, el grandísimo Víctor Vargas, Barbudo, que también a su vez va montando, voy yo a su casa y montamos en su Tito Cueva, como llamamos, del sonido, pues la postproducción sonora de la película. Entonces, después de eso, es seguir con la promo, del teaser trailer que hemos sacado, de clips, de frames que vayamos sacando y sobre todo pues de los medios de comunicación que nos vayan llamando para seguir hablando de la película hasta que ya esté terminada y la presentemos a festivales. ¿Qué festivales tenéis ilusión de tener? De acceder a ellos. Pues hombre, a mí me gustaría muchísimo el Festival de Málaga, el Festival de Sevilla, así como creo que son potencialmente a lo mejor más viables, y luego pues a lo mejor como un poco más alta esfera dentro de España, claro, me refiero pues a lo mejor Sitges sería una gran ilusión, sí. Y en la cabeza de Juan Antonio, ¿qué queda para el futuro? ¿Qué es ese planteamiento que te puedas estar haciendo, que puedas estar ya ensoñándote, de decir, bueno, pues vale La Sombra, pero ya que estar en proyectos nuevos ya mismo? Pues hombre, nunca se está en una sola cosa, al menos yo no puedo evitarlo. Yo siempre digo que las ideas para un creador son como un esquizofrénico que oye voces constantemente. Y entonces pues siempre hay ideas, hay varias cosas en desarrollo que llevo un tiempo desarrollando y que también otras que me llevarán más tiempo desarrollar, que creo que son viables, pero otra cosa que podamos hacerlas de aquí o en un futuro cercano, eso ya otro tema distinto, pero sí, por cortos y largometrajes de ideas y guiones nunca va. ¿En la misma línea de la sombra? La Sombra, o por ejemplo tienes dos actores de comedia al lado, meterte en una comedia? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo que soy un drama. Entonces, es que... Es que no entra en tu cuerpo, ¿no? Lo de la comedia de momento no, ¿no? A ver, tengo por ahí una comedia negra que a lo mejor algún día, yo que sé, pero una comedia negra muy dramática también. Sí, Entonces, pero nunca se sabe, sí. Pero igualmente, a mí lo que me gusta es... para mí el drama es la más pura esencia de la vida. Luego ya tú eso lo puedes marcar en distintos contextos. Esto ha sido un contexto apocalíptico. Yo que sé, pues puedo estar escribiendo un drama eso, que a lo mejor, pero igualmente está marcado en una comedia negra, un drama que está marcado en un terror psicológico, eso ya es muy relativo, pero el hecho de que siempre la base sea un drama, en principio, es lo que ahí tengo. Y por terminar un poco, estando en una ciudad, viviendo en una ciudad, residiendo en una ciudad como Córdoba, ¿nunca piensas en un drama histórico? Aunque sea una historia un poco apocalíptica. Pues creo que en principio, eso por mi parte, es que sería un poco pretencioso porque yo en historia sinceramente no estoy muy puesto. Entonces creo que sería un poco chustero por mi parte ponerme a hacer algo de lo cual desconozco bastante. En todo caso tendría que llevar un proceso informativo muy tocho, que no niego que pueda hacerlo, pero tendría que ser algo pues que me llamara bastante la atención y que pudiéramos hacer también. Porque a la hora de escribir yo también soy un poco, intento ser lo más honesto posible, de voy a escribir algo que podamos hacer. Tú necesitas siempre que el guión sea tuyo para trabajar, te encuentras mucho más cómodo, me imagino, pero no tendrás la necesidad imperiosa, ¿no? No, por ejemplo, uno de los guiones que he desarrollado últimamente ha sido junto a una co-guionista que se llama Delia. Sí, pero lo has desarrollado. Sí. Digo que donde tú solamente seas director, no guionista. Vale. Es que no me ha llegado la oportunidad. No te ha llegado el momento de planteártelo, claro, pero no me negaría a hacerlo. Incluso el productor Juan Jesús Granja me lo ha dicho, que pruebe a dirigir guiones de otros y yo, coño, si me llegan, encantado estaré. Claro. Bueno, pues esperemos que a través de Blanco sobre Negro tengas suerte, que vayan llegando esos guiones y puedas hacer esas películas y además te lleguen muchos productores y, bueno, y por supuesto vosotros que os vengan muchísimo trabajo y que os conozca muchísimo más la gente, porque es una pena tener grandes actores en Córdoba y no conocerlos, igual que es una pena tener importantes directores en Córdoba, aunque seáis jóvenes y que no se os conozca lo que se os debe de conocer. Muchas gracias a los tres por habernos recibido. Gracias. Lucía. 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 ¿Nos vamos ya? Y mucho hemos tardado esta vez. ¿Cuánto nos